Bueno, Guille, ¿Qué tal estás? de vez en cuando hay que hablar de los héroes inesperados de la Eurocopa, ¿no? Sí, y yo creo que es el momento. Te lo contamos en Kaiser. ¿Cómo estás? Pues muy bien, me estreno. Me estreno aquí. Sí, en Kaiser. Por cierto, vamos a hablar de la Eurocopa porque se viene la Eurocopa 2020-2021, no sé exactamente ya cómo llamarla. Y tenemos aquí un libro que hay que recomendar, que es Sueños de la Euro, de Miguel Pereira, como la Biblia de la Eurocopa, para todo aquel que quiera informarse de la historia de este torneo. De hecho, yo he tenido que utilizar a Miguel y a este libro para informarme y buscar héroes inesperados de la Eurocopa. Os recomendamos que sigáis a Miguel porque es una de las personas que más sabe de fútbol que yo he conocido en mi vida. Sí. Y aparte le ha puesto muchísima dedicación a este libro, así que os lo recomendamos, lo dejamos abajo en la cajita de descripción. Y si te parece, vamos a empezar a hablar un poquito de la Eurocopa y de esos héroes. ¿Tú has sido héroe alguna vez en tu vida? ¿Héroe? Hombre, rescaté un gatito de un árbol, no, nunca he sido héroe. Yo no sé si Ponendelnik ha sido héroe en su vida, rescatando un gatito, ayudando a una señora a cruzar un paso de cebra, pero fue el primer gran héroe en la Eurocopa de 1960. Ponendelnik era un guaperas, ¿eh? Un sex symbol. Esa belleza antigua, rasgos muy Sí, marcados. rasgos marcados. Pues era delantero del Rostov y era el delantero de aquella Unión Soviética, y es que marcó el primer gol decisivo, el primer gol decisivo del primer torneo que se jugó de la Eurocopa contra Yugoslavia. En la final. Correcto, 2-1. Además, la Unión Soviética, que gana esa primera Eurocopa en 1960, es la primera selección que consigue clasificarse sin disputar su partido, porque les tocaba contra España y España dijeron, no vamos a ir a jugar contra los comunistas. y bueno, al final la Unión Soviética terminaba avanzando, era un equipazo, Lev Yashin en portería y Ponendelnik en zona atacante, que era una locura contra una Yugoslavia que tenía otro jugadorazo como Sekularac, el garrincha yugoslavo, que era un regateador excelso. Marcó Metreveli para los soviéticos, Galic para los yugoslavos y fue Ponendelnik el que marcó el gol del desempate y la primera Eurocopa para la Unión Soviética. Quiero citar una frase que dice Ponendelnik que me ha encantado, que dice: la final comenzó a las 10 horas de Moscú el domingo y al final de la prórroga ya era medianoche, básicamente el lunes. Mi apellido, Ponendelnik, significa lunes en ruso. Era un sueño para los escritores de los titulares. Sí, porque claro, jugaban el domingo y él marca el gol cuando ya es medianoche, que ya es el día siguiente, es el lunes, era perfecto para él. Y si no hubiera marcado, me parece que marcan 118 o algo así. Sí, correcto. Hubiera terminado el partido y hubieran tenido que jugar un partido de desempate, porque no había tanda de penaltis. Correcto, o sea, lo que llamó la atención es que se prorrogara bastante más el partido de los minutos reglamentarios, que son los 90. Por cierto, falleció en 2020, el año pasado, y bueno, pues es el último jugador ruso de aquella Eurocopa que ganó la Unión Soviética en 1960. Vamos a pasar a la de 1964. Antes habías hecho una referencia, ¿no? Que los españoles se habían negado a jugar contra los comunistas, por aquel entonces estaba la dictadura de Francisco Franco, y España llega a la final de la Eurocopa, que juega precisamente contra la Unión Soviética, pero juega... Y en el Bernabéu, imagínate, o sea, los jugadores iban con una presión encima porque 4 años antes no les han dejado jugar contra la Unión Soviética, el bloque comunista, y 4 años después juegan la Eurocopa en casa, en esa final en el Santiago Bernabéu, y vienen la Unión Soviética. O sea, perder ese partido con Franco en la grada hubiera sido un desastre. Para suerte de España, ganaron su primera Eurocopa con goles de Chus Pereda y Marcelino. Y aquí vamos a hablar de un héroe silencioso como es Chus Pereda, que por cierto comparte algo con nosotros dos. ¿Ah, sí? Que jugó en los dos equipos. Ah, bueno, es verdad, exacto. Es verdad, jugó también en el Real Valladolid, me parece solo una temporada. Una temporada. Mira, es curioso porque en esta selección española está José Ángel Iríbar, probablemente el mejor portero o uno de los mejores porteros de la historia del fútbol español. Está Luis Suárez, único español Balón de Oro de la historia, que era la gran estrella. Está Amancio Amaro, está Zoco, o sea, hay grandísimos jugadores. Y al final el que termina siendo héroe, no solo en la final, sino también en la semifinal, es Chus Pereda, que marca el gol contra Hungría, luego en la final marca un gol y da el otro, pero esto es otra historia que podemos dejar para otro vídeo, porque durante muchos años se pensó que no había sido Chus Pereda el que dio el pase de gol a Marcelino, sino que había sido Amancio Amaro, por un truquito que hubo por ahí, pero es que eso lo vamos a dejar para otro vídeo. Sí, porque hay muchísimas intrahistorias dentro de estos héroes silenciosos. Y es lo que tú decías, marca el primer gol en semifinales contra Hungría, la Hungría de Florian Albert, no era la misma Hungría de los magiares mágicos que conocíamos previamente.
Y aquel gol contra la Unión Soviética y esa asistencia a Marcelino, pues bueno, le convirtió en héroe, y la primera Eurocopa de España, que mucha gente no es consciente de que la primera Eurocopa la ganamos en el 64. Ya, sí, pues, es que, a ver, ni yo muchas veces pienso, Eurocopas que tenemos, 2008-2012, y no pienso en el 64, claro, es que eso nos pillaba, yo era un crío. Juana Ruiz del pasado. Tú que te gusta mucho viajar en el tiempo, ¿eh? Exacto, me encanta, ya sabes que me encantan los viajes en el tiempo y por eso estamos aquí en Kaiser, para viajar en el tiempo vídeo tras vídeo. Vamos con un jugador que yo creo que no es que vaya a pasar en el tiempo, sino que se le va a recordar toda la vida por un penalti. Y salto bastantes años, porque sí que se toca habido más héroes, pero tenemos que destacar a Antonín Panenka en la Eurocopa de 1976 contra Alemania Federal. Panenka era un centrocampista que tampoco era nada del otro mundo. Me parece que jugaba en el Bohemians de allí de la República Checa, de Checoslovaquia, y era un jugador que no era muy llamativo, pero que entra en la historia y además da nombre a un lanzamiento, a un tipo de penalti que todo el mundo conoce ya hoy en día. Y además que un tipo de lanzamiento que aquí he cogido unas declaraciones que me han gustado, precisamente la revista Panenka, que lleva su nombre, ya había practicado mínimo hace 2 años este tipo de penalti. Y solía quedarme con el portero Hruska después de los entrenamientos. Nos apostábamos cosas en las tandas de penaltis, cerveza, chocolate, y él era tan bueno que casi siempre me ganaba. Pues una vez por la noche pensó en tirar centrado y flojo, que sorprendería al portero casi tirado a un lado. Claro, esto te pones en circunstancia, dice que lo había probado en algún partido amistoso, en algún partido oficial allí en Checoslovaquia. Pero es que en una final de una Eurocopa, en la tanda de penaltis, el último penalti... ¿Y ante quién? Y contra Sepp Maier, tío. Contra uno de los mejores porteros del mundo en ese momento, de la selección alemana, que dices, esto es imposible. Pues el tío, yo no sé si es un genio o está loco. Yo creo que está loco. Yo creo que está loco por hacer esa genialidad. Sí. Y él dice que se siente muy preso de ese penalti, ¿no? Porque evidentemente le gusta mucho que se le recuerde, pero es preso de una historia, porque también fue un buen centrocampista en Checoslovaquia, pero solamente se le recuerda por ese penalti. Por cierto, ese penalti que lo pidió él, pidió que fuera el quinto penalti. A ver, yo creo que si no es por ese penalti, Antonín Panenka es un jugador que no se hubiera recordado nunca en la historia del fútbol, lo hubieran recordado los más frikis del fútbol. Es que si no es por eso, a Antonín Panenka no creo que hubiera pasado la historia. Tal cual, y por eso va a ser recordado. Vamos a por otros jugadores que a lo mejor son más recordados en Alemania y no tanto a nivel internacional. Por ejemplo, en 1980 recordamos a Schuster como una de las grandes estrellas de aquella Eurocopa con Alemania, pero de Grubers no nos acordamos mucho. Sí, de Schuster siempre se ha dicho qué gran Eurocopa, es una de las mayores exhibiciones en una Eurocopa, la de Bernd Schuster, que era muy jovencito, no sé si tenía 20, 21 años en ese momento, había jugado 6, 7 partidos con la selección alemana, llega ahí siendo un chaval del Colonia, primer partido, es que llega incluso como suplente, yo incluso lo metería como héroe inesperado, porque llega como suplente, primer partido ni lo juega, y luego ya empieza a jugar, y es una exhibición de Bernd Schuster, pero claro, es que el que destaca en esa selección, en la que también hay estrellas como Rummenigge, como Alofs, Grubers, un gigante. un gigante. Que a ver, que es gran leyenda del Hamburgo, recordemos que también es campeón de Europa con el Hamburgo, esa final que le gana a la Juventus, pero en esta final de la Eurocopa de 1980, claro, no había marcado, durante toda la Eurocopa no había marcado ni un solo gol. Ni uno. Ni un solo gol. De hecho, pensaba que el seleccionador iba a sentar en el partido de la final. Decía, bueno, veo mis momentos de gloria que se desvanecen si no marco goles. No había marcado. Y en la final consigue, ante Bélgica, que no estamos hablando de una Bélgica normal y corriente, no, una de las mejores Bélgicas de la historia, que tenía a Piaf, a Van der Eycken, a Seulemans, a Gerets, una de sus mejores generaciones, marca 2 goles. No está mal. Marca 2 goles y se convierte en héroe de esa final, consigue el título continental a Alemania, pero es que claro, yo te quiero dar más datos. El último gol que marca lo marca de cabeza. Un golazo. Le pasa a Rummenigge, un centro perfecto, lo remata muy bien, y es que a este jugador le llamaban la bestia de los cabezazos. ¿Por qué? Porque había marcado 81 goles de 136. O sea, de cabeza 81. 81, era su especialidad. Es que jugaba mejor de cabeza que con los pies. Claro, tal cual. Entonces habían aprovechado los corners para buscar a Grubers, que iba a marcar goles. Y esa es la historia de Grubers, pero no es el único alemán que hablaremos. Hablaremos de otro después que también fue decisivo, pero vamos a pasar a hablar de Países Bajos, 1988. Una de las grandes selecciones, ¿no? La de Países Bajos con Van Basten, con Gullit, increíble. Bueno, pues Koeman, los dos Koeman, Ronald Koeman y su hermano Erwin Koeman ahí en el centro del campo también. Pues Vinkiev era uno de los delanteros corpulentos que tenía por aquel entonces Países Bajos, había jugado en el Ajax, había hecho carrera en Italia, en el Pisa, en el Torino. Y bueno, pues todo el mundo se estaba fijando en Van Basten, que en aquella edición había marcado 5 goles. Marcó 5 goles en aquella edición. Una locura este delantero, evidentemente. Pero Kiev, pues no había marcado mucho, la verdad, y no tenía pinta de que iba a marcar. Lo primero, en la fase final del torneo fue clave, marcando a Irlanda, ¿vale? Si no llega a marcar ese gol,
Países Bajos se queda fuera. ¿En serio? Se queda fuera de la fase final. Que Países Bajos llegue a la final y ese gol de Van Basten que todos recordamos cruzándola contra la Unión Soviética es clave, pero nada hubiera sido posible sin ese gol contra Irlanda. Correcto, eso le metía segunda de grupo para cruzarse contra Alemania en semifinales. Eso sí que es un héroe inesperado de la Eurocopa. Un tío al que dices, bueno, ha ganado la Eurocopa, no te llama la atención su nombre porque está Koeman, está Van Basten, está Gullit, está Rijkaard. Y de repente dices, no, pero es que este tío, si no es por este, claro, no hubieran ganado la Eurocopa. Si no marca este gol, no gana la Eurocopa de 1988. Vale, vamos a hablar de la Dinamarca de 1992, pero hablaremos posteriormente como una de las historias más grandes que ha ocurrido en este torneo. Pero eso habrá un vídeo dedicado. Pero tenemos que hablar de uno de los héroes inesperados, que es Kim Bilford. Sí. ¿Por qué hablamos de Kim Bilford? Habría que hablar de toda la generación en sí, pero la historia de Kim Bilford creo que toca la patata porque... Exacto. Claro, esta Eurocopa se juega en Suecia, Dinamarca entra como invitada porque Yugoslavia por aquel entonces es excluida por la Guerra de los Balcanes, entonces esa plaza pasa a Dinamarca. Sí, pasaba un poco como a la URSS en su día, que se clasifica sin haber participado, cuando los jugadores daneses estaban de vacaciones. Tal cual. Pero bueno, haremos un vídeo contando bien en detalle eso, porque esa selección pasa de estar de vacaciones a ir a la Eurocopa y a hacer historia. Hacer historia, es una de las grandes épicas del fútbol. ¿Y por qué hablamos de Kim Bilford? Pues porque él tenía un problema personal, su hija pequeña tenía leucemia y él no quería separarse de ella. Entonces, claro, lo que hacía era viajar constantemente en los días que había libres y no había partido, viajar constantemente de Suecia a Dinamarca. Entonces, pues bueno, no solamente por la historia personal, sino porque también marca el gol en la final. Una de las imágenes es como todos sus compañeros se acercan a él y se abrazan por el drama que había vivido, ¿no? Se me pone la piel de gallina cada vez que pienso en la historia de Bilford. Además, esa Dinamarca, sin Michael Laudrup, su gran estrella, un jugador top mundial, y enfrentado con el seleccionador, con Morten Olsen, y ni siquiera va. Es una de las historias que engrandece este deporte. Vamos con un alemán del que hemos hablado, bueno, el que hemos medio citado, que es Bierhoff en 1996. Claro, delantero alemán que estaba haciendo carrera en Italia, en Udinese. No era un mal delantero, lo que pasa es que a lo mejor se veía un poquito ensombrecido por otros delanteros de aquella época o incluso por jugadores como mismamente Matthias Sammer, que era el mejor jugador alemán de aquella época. Pues fue decisivo en la final contra República Checa. Una República Checa siempre le han dado muchísimo valor a este torneo. O sea, y se planta en la final, además jugando también muy bien. Ahí tenía un jovencito Poborski, a otro jovencito Pavel Nedved. O sea, era un equipo que decías, mola mucho. Y en portería, el que recibe el gol de Bierhoff en la final es Kouba, que luego jugó en el Deportivo de La Coruña, suplente de Songo. Bueno, lo primero es que los alemanes llegaron a la final tras eliminar a la anfitriona en semifinales, en una tanda de penaltis, cuyo penalti, ¿quién falló? ¿Bierhoff? No. El penalti que falló Inglaterra, ¿quién fue? Gascoigne. No, Southgate. Ah, Gareth Southgate, es verdad, sí, mítico, joder. Sí. Además que habían eliminado también en penaltis en la anterior ronda a la selección española. Correcto. Con esas paradas de Seaman que, bueno, creo que falla Caminero en cuartos de final. Correcto. Pues los checos empezaron ganando con un gol de penalti, que aquí hay mucha duda con el penalti de Sammer que hace contra Poborski, porque Sammer se quejaba de que ese penalti había sido fuera. Y yo estaba revisando la jugada y digo, es que me parece que es más fuera que dentro, pero pitan penalti. Entonces se adelanta República Checa. ¿Qué pasa? Que de repente entra Bierhoff y entra por una de las grandes estrellas del fútbol alemán por entonces, Mehmet Scholl, que por cierto hemos hablado en el vídeo que hemos hecho sobre Torre Hagel. Bueno, marca el gol del empate en el minuto 73 tras un gran centro de Ziege que la pone muy bien templada casi en el área pequeña, remata muy bien Bierhoff y este partido se va a la prórroga y por ende gol de oro. Una norma que se aplica en 1993 en un Mundial Juvenil de la FIFA, porque consideraban que era injusto que los partidos acabaran en penaltis, porque claro... Pues más injusto es que de repente marcas un gol de chorra en la prórroga y te llevas el título. Y eso fue lo que pasó en la Euro del 96, en la final, tío. Es que es un gol con demasiados rebotes, porque... El que mete gana, es que es tremendo. Tal cual. Y de hecho, los propios alemanes no celebran con muchísima alegría porque... No se lo creen. Es el primer gol de oro. Sí. Es el primer gol de oro en la historia. Esta norma solamente dura 10 años. O sea, no dura mucho porque saben que no es justo. Pero en esa misma Eurocopa, ningún equipo marca en la prórroga para poder llevarse la eliminatoria. Y claro, cuando lo meten en la final se quedan como rayados de no nos creemos que hemos conseguido esto. ¿Ya somos campeones de verdad de esta manera? El propio Bierhoff lo celebra como raro, es que no parece natural. Y es que, bueno, el disparo que tira es desde la frontal con la izquierda, dar un defensa... Y le pasa ahí por encima a Cuba. Y no puede hacer absolutamente nada. Y este es el gol de oro que le da el título continental a Alemania. Y siempre se ha recordado como uno de los héroes inesperados. Podríamos hablar de la Eurocopa 2000, del gol de oro, ¿no?, que marca Trezeguet.
o podríamos hablar de Toldo también, que había sido un gran portero en aquella, bueno, en aquella Italia, pero vamos a pasar a 2004, de portero a portero. Y vamos a hablar de un portero portugués. Y ya sabes cuál es la historia de Ricardo. Ex portero del Real Betis, los hinchas del Betis estarán diciendo ahora mismo, hombre, qué grande Ricardo, qué mítico. En esa selección de Portugal estaba Cristiano Ronaldo, está Figo, está Deco, está Ricardo Carvalho, o sea, jugadores top mundial. Y hay una eliminatoria contra Inglaterra, que es un partidazo, está muy guay verlo, he repetido una y otra vez, en el que el héroe es Ricardo. Y además terminan llegando a la final. El partido es uno de los más trepidantes de la historia de la Eurocopa. Las cosas como son. De hecho, se van 2-2. De hecho, hay 2 goles en la prórroga. Los goles los marcan, que lo tengo por aquí, Postiga, Rui Costa, Owen y Lampard. Y bueno, esto se va a los penaltis. En el séptimo penalti, Basel se dispone a tirar. Y dice, me quito los guantes contra Darius Basel. Y Basel se queda como flipando. Y le para el penalti. Un penalti además que no iba mal ajustado. Se lo para. Y en el siguiente le tocaba a Ricardo Carvalho. Y Ricardo Carvalho da un pasito y ve que Ricardo dice, no, voy yo. Pone el balón ahí, que ya lo había hecho alguna vez con el Sporting de Portugal. Pone el balón y marca el gol que mete a Portugal en finales. Estos eran cuartos de final, el siguiente partido sería semifinales, pero increíble, ¿no? Lo que puede ser un portero decisivo, que no será del último portero que hablemos en estos héroes inesperados. Ahora vamos a pasar a los finalistas, ¿no? O a los finalistas y campeones. Vamos a hablar de las semifinales, de Traianos Delas cuando marca ese gol de plata. Antes habíamos hablado del gol de oro, pues el gol de plata que marca Traianos Delas ante República Checa, que era una de las grandes favoritas, pero bueno, ya hemos hablado de eso en el vídeo de Terre Hagen. Tenemos que hablar de Chavisteas porque sí que no es el mejor delantero de la historia, evidentemente, y marca el gol que le da el título a Grecia. Eso es inesperadísimo, ¿eh? Inesperado, tío, pero yo he visto la jugada y yo no sé hasta qué punto Brizas le hace falta a Ricardo. Tengo muchísimas dudas. Sí. Si te pones a revisar, le hacen como un bloqueo a Ricardo, no llega, o Ricardo sale muy mal, o le hacen un bloqueo muy bueno a Ricardo. Pues de héroe a villano podría pasar. Podría ser. Y vamos a continuar con los porteros. Rustu, 2008. Churreckberg, tío. Uno de los porteros más extravagantes que he visto en mi vida. Sí, tío. Acuérdate, creo, el Mundial Corea y Japón, ahí con esa pintura aquí de guerra, esta de negra. Luego, claro, ficha por el Barça, un portero muy excéntrico. Y en 2008 ya estaba de vuelta y media. Tal cual. Y fíjate que en el Fenerbahce había perdido la titularidad, también la selección turca, y fue por el prometedor Volkan Demirel, que era el portero titular. No era mal portero el Volkan Demirel y creo que se hace muy buena Eurocopa ese año, 2008. Hasta la fase de grupos, que es expulsado contra República Checa, que por cierto recordamos aquel partido porque Nihal marca doblete, es un muy buen partido de Turquía. El error de Peter Cech es el primero de los milagros turcos en aquella Eurocopa, que son muchísimos hasta plantarse y se meten en semis, me parece. Sí, llegar hasta semis. Claro, pero juegan los cuartos contra Croacia. Croacia que no tenía mala generación, hay que recordar. Y el partido se va a la prórroga. Y marca Klasnic en el 119. Marca Klasnic con un error de Rustu, porque sale muy mal, Modric mete el centro y luego remata Klasnic. ¿Klasnic antes o después de perder el hígado? Le hicieron un trasplante y su cuerpo lo rechazó, tuvo muchísimos problemas, no sé si se llegó a retirar por eso, pero lo pasó muy mal Iván Klasnic. Pues marcó y luego, claro, Turquía se vuelca, 120, Semih Şentürk marca el gol del empate. Vale, esto se va a los penaltis. Y hay 2 jugadores croatas que no te puedes imaginar que fallan sus penaltis, que son Luka Modric y Rakitic, también con la distracción de Rustu, porque es un portero muy excéntrico, y Rustu para el de Petric y mete a Turquía en las semifinales. Buah, héroe inesperado también. Nos quedamos en 2008. Podríamos hablar de muchos jugadores de la selección española, podríamos hablar de héroe inesperado también a Luis Aragonés, porque le habían caído muchísimos guantazos por parte de la prensa y finalmente consigue una España campeona, pero nos vamos a quedar con un equipo que se quedó en semifinales, que fue Rusia, y vamos a hablar de un pequeño extremo, menudito, rápido, como es Arshavin, que ya lo había hecho muy bien en la Copa de la UEFA con el Zenit, ganando al Rangers, y era una grandísima generación y se plantaba como una estrella, pero no era tan conocido como otros jugadores. Y yo, tío, recuerdo un partido, yo creo que vamos a hablar del mismo, que es Países Bajos, que es una locura. Es una exhibición brutal de Arshavin. Yo creo que sí que es una de las grandes explosiones de un jugador desconocido en una Eurocopa, ¿eh? Y eso que, bueno, venía de hacer una muy buena UEFA con el Zenit y se había salido con un Zenit que molaba muchísimo verlo jugar. Y este partido contra Países Bajos es un espectáculo a nivel futbolístico de la selección rusa, lo cual aumenta el mérito de España para cargarse a Rusia en la semifinal. Tal cual, y claro, es que empata Van Nistelrooy, empata la eliminatoria y se van a la prórroga, y luego la exhibición que hace Arshavin
es alucinante. Merece mucho la pena ver esos cuartos de final contra Países Bajos. Y claro, luego viene el Arsenal y dice, oye, este jugador me gusta mucho, pago 20 millones. Joder, y yo me acuerdo un partido de Arshavin, no sé si es el primero de los primeros partidos de Arshavin contra el Liverpool en el que mete 4 goles también. Sí. O sea que su entrada en Premier League también fue bestial. Lo que pasa es que luego pues iba pagando y salió muy tarde de Rusia, ¿eh? Yo creo que ya sale con 28, 29 años y no le quedaba tanto fútbol. Ya salí con 23 años y ojito. Vamos a saltar la de 2012 y vamos a la de 2016 porque ocurren muchas cosas inesperadas. Lo primero, tenemos que hablar de Islandia. Islandia hay que hablar porque se mete por primera vez en un torneo de este calado, en un torneo continental. Y vamos a hablar de un jugador, de Bjarnason, el centrocampista. ¿Por qué vamos a hablar de Bjarnason? Porque marca el primer gol de Islandia en una Eurocopa y marca el último. Y es curioso porque el primer gol lo marca contra Portugal. Claro, Portugal que luego sería campeona. Y si te pones a repasar ese empate, dices, oye, si no hubiera sido un empate, hubiera ganado, no hubiera quedado como tercera de grupo, porque quedó como tercera. Sí, se clasificó como una de las mejores terceras. Claro, pero una de las mejores terceras... Pero porque no ganó, ¿no? Empató todo. Creo que empató todo, ahora no recuerdo bien, pero... Creo que empató los 3 partidos. El tema era que pasó por la zona fácil. O sea, tuvieron la potra de que quedaran Claro. terceros y se meten para la zona fácil. Saltaron a todos los cocos. O sea, saltaron a España, a Francia y se fueron por el otro Y cruce. ves las eliminatorias de Portugal y... Un drama. Y claro, teníamos que acordarnos de Islandia porque, oye, es llamativo y pues marcó el primer y último gol de Islandia. Y ya por último, hemos hablado de Portugal y hay que hablar de uno de los, no sé, uno de los extraterrestres del fútbol, tío. O sea, no puedo Este decir. sí que es un héroe inesperado. Voy a apagar esto ya. Este tiene que ser la portada de este vídeo, la miniatura. Porque ese es el héroe más inesperado de la historia de las Eurocopas. Es un paquete. Es un paquete malísimo. Estamos hablando de Eder. Sí. Eder que marcó el gol de la final de la Eurocopa 2016 ante Francia. Francia, la máxima favorita. Él le sacan en la segunda parte. Además, es una jugada en la que él está solo en campo de Francia. Se inventa un disparo. Sí, pero ni en sus sueños ese disparo iba a entrar. Y marca, tío. Posible. Es que, de hecho, tú te pones a ver las imágenes de los aficionados franceses que decían, pero ¿cómo puede ser? Incluso la de los portugueses, como diciendo, ha marcado este tío. O sea, ¿cómo puede ser? Ahora, claro, se ha convertido en héroe, por supuesto inesperado, que por cierto, el dato es que había marcado solamente 6 goles con el Lille, que yo pensaba que habían sido menos. Sí, luego se va a partir al Lokomotiv y por ahí, no sé si sigue por Rusia, no sé si sigue jugando al fútbol. Entonces, pues bueno, este es el último héroe inesperado. Nos habremos dejado muchísimos porque en todas las ediciones de la Eurocopa evidentemente habrá nombres propios, pero por eso os recomendamos que os leáis el libro de Miguel Pereira, porque aquí vais a encontrar no solamente héroes inesperados, sino historias que le dan mucha importancia a este torneo que vamos a vivir aquí, en Kaiser. Por supuesto que sí, Guille. Y nada, a ver si esta Eurocopa tenemos algún otro héroe inesperado. Ojalá. Esperamos vuestra opinión en comentarios. ¿A quién nos hemos dejado fuera y cuál es vuestra historia favorita? Muchas gracias por estar ahí. Os recordamos que tenéis el link a esto en la cajita de descripción y nos vemos Próximos vídeos. Sí. Te quiero.